Este momento estamos comenzando a grabar la clase y vamos a continuar con las reacciones de sustitución nucleofílica alifática vía SN1 y SN2. Buenas noches, Alberit, bienvenido. Entonces, en la otra clase nosotros vimos todo lo que eran las reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1. Y básicamente vimos que las reacciones SN1, el paso lento y determinante de la velocidad de reacción solamente depende del sustrato. Quiere decir que la reacción va vía intermediarios. Y el intermediario que va es un intermediario carbocatiónico. Y como sabemos, los carbocationes son elementos que están deficientes en carga. Por lo tanto, estos carbocationes, van a reaccionar más rápido si tengo un carbocatión terciario que uno secundario y a su vez que uno primario. Entonces, los sustratos que reaccionarán más rápido en una reacción vía sustitución nucleofílica alifática vía SN1 serán los sustratos terciarios mayor que los secundarios. Y los sustratos primarios nunca reaccionan vía CN1 al menos de que yo tenga un carbocatión esté trabajando con sustratos como el alcohol bencílico, que me forma un carbocatión bencílico, o los carbocationes alílicos, porque son carbocationes que están estabilizados por resonancia. Y esa estabilización por resonancia va a hacer que mi sustrato sea más estable. También vimos el efecto del solvente, que las reacciones vía SN1, déjenme ver aquí, que las reacciones vía SN1 tienen un solvente que se favorece cuando tengo solventes polares próticos, porque un solvente polar prótico no va a hacer más que estabilizarme el intermediario carbocatiónico. Y se me estabiliza el intermediario carbocatiónico, lo que va a hacer es disminuir la energía para alcanzar ese estado de transición y por lo tanto la energía del intermediario. Entonces un solvente polar prótico me favorece las reacciones vía SN1. Con respecto al nucleófilo, los nucleófilos en una SN1 no me interesan. ¿Por qué? Porque en el paso lento y determinante de la velocidad de reacción, o sea, cuando digo de lento y determinante, es la montaña más alta, es decir, el que tiene mayor energía de activación. Este es el perfil de energía en función de coordenadas de reacción para una SN1. Eh, para una SN1, ese es el perfil de energía en función de coordenadas de reacción para una reacción exergónica. Este tipo de reacciones en las SN1, el paso lento implica la formación del carbocatión. Una vez formado el carbocatión, cualquier nucleófilo en el medio puede actuar y no va a afectar la velocidad de la reacción. Por lo tanto, en las reacciones tipo SN2, generalmente la base que yo voy a obtener en el medio, el nucleófilo que yo obtengo en el medio, va a ser generalmente el mismo solvente y por lo tanto llamamos que son reacciones de solvólisis. Y con respecto a la estereoquímica siempre hay un producto, voy a obtener dos productos de retención de la configuración. Si parto de un centro quiral R, llega a un centro quiral R. Si parto, si parto de un centro quiral R, puedo llegar a R y a S. Porque el intermediario es carbocatiónico y el ataque con un carbocatión tiene una geometría plana trigonal, o sea, tengo el lóbulo de esta manera con el orbital P disponible aquí, o un orbital disponible con una hibridación sp2, el nucleófilo puede atacar tanto por arriba como por debajo del carbocatión. Para las reacciones vía SN2, nosotros vimos el sustrato. ¿Qué ocurre? Una reacción vía SN2, si yo graficara el perfil de energía en función de CR, donde CR son las coordenadas de la reacción, para una reacción, por ejemplo, endergónica o endotérmica, es un proceso concertado, es un proceso que ocurre en una sola etapa, donde el nucleófilo ataca la ruptura del enlace carbono grupo saliente y la formación del enlace carbono nucleófilo ocurren en la misma etapa, entonces es un proceso concertado. Por lo tanto, una reacción SN2 siempre va a ser mayor en sustratos que no sean impedidos estéricamente. Entonces, un haluro alquilo no sustituido, déjenme darle ingreso a otro estudiante para que no se caiga la notificación. Buenas tardes, Jamie, bienvenida. Un haluro alquilo no sustituido reaccionará más rápido
que un haluro alquilo primario y este a su vez que un haluro alquilo secundario. Los primarios muy estéricamente impedidos reaccionan más lento que los secundarios, que los secundarios, y una reacción vía SN2 nunca se da con un sustrato terciario porque el ataque del nucleófilo siempre se da por la cara opuesta. Es decir, si yo tengo este compuesto que está aquí, o este intermediario, vamos a ponerlo así, y aquí tengo el grupo saliente, GS, que denoto con GS, el nucleófilo lo que va a hacer es empujar al grupo saliente. Vamos a verlo en que lo vimos el otro día. El otro día lo vimos, pero vamos a ver cómo se ve la diferencia entre una SN1 y una SN2. Básicamente el nucleófilo en la SN2 empuja al grupo saliente y en la misma etapa, fíjese, hay un momento en el cual tanto se está formando un enlace como se está rompiendo el otro enlace. Mientras que en la SN1, el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción va a depender también de lo que es la formación del carbocatión. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo ver? Yo puedo ver también que el nucleófilo, entonces, en un SN2 tiene que ser, como participa en la reacción, tiene que ser un nucleófilo fuerte. Generalmente se da en medios básicos, ¿ok? O en medios con cargas negativas. Y un SN2, si se da en un medio con cargas negativas, no puede ir vía intermediario carbocatiónico. Veremos ahorita que veremos el nucleófilo, veremos los factores de solvente, la estereoquímica ya se las dije, implica como el ataque es por la cara opuesta, si yo parto de un centro quiral R, llego a un S, si parto de un S, llego a un R. ¿Por qué? Porque siempre va a haber inversión de la configuración, el ataque es por la cara opuesta. Y la otra es que el solvente tiene que ser un solvente polar o no polar aprótico, que no solvate al nucleófilo. ¿Por qué? Porque el nucleófilo tiene cargas negativas. Entonces, vamos a ir viendo eso poco a poco, todo esto que está aquí, y vamos a comenzar con una parte súper importante que es el nucleófilo. Entonces, como ya les dije, la nucleofilicidad, no nucleofilicidad, ok, nucleofilicidad es una medida de cuán tan rápido el nucleófilo es capaz de hacer desplazar al grupo saliente del sustrato. Entonces, mientras yo tenga un nucleófilo más fuerte, la reacción se da más rápido. Entonces, por ejemplo, si yo estoy comparando elementos similares como el metiltiol o el metiltiolato, que el tiolato tiene la carga negativa, el metiltiolato, al ser un nucleófilo más fuerte que el metiltiol, va a acelerar la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque el azufre, al tener carga negativa, va a tener un exceso de esa carga distribuida en su nube electrónica y por lo tanto va a favorecer ese factor de desplazamiento. Si tengo el amoníaco y el amiduro, al ser un nucleófilo más fuerte, él va a desplazar, va a hacer que la reacción ocurra de manera más rápida. Entonces, ¿puedo relacionar la nucleofilicidad con la basicidad? Sí, en ciertos casos. Por ejemplo, fíjense, ¿cuál de estos compuestos es más básico? Vamos a centrarnos aquí, en la primera línea, solo en estos grupos. El acetato, como sabemos, es la base conjugada de un ácido fuerte. Y si es la base conjugada de un ácido fuerte, él va a deslocalizar la carga por resonancia. Por lo tanto, el acetato no va a tender a... El acetato no va a tender a ser un nucleófilo muy fuerte, es una base muy débil. El fenol, el fenóxido o el fenolato, como sabemos, él deslocaliza esta carga negativa por el anillo, pero todas las estructuras que se forman no contribuyen de igual manera. Entonces, al no contribuir de igual manera, él va a ser una base más fuerte que el acetato. El hidróxido es una base muy fuerte, pero la más fuerte de todas va a ser el metóxido. ¿Por qué?
porque el grupo metilo es dador de densidad electrónica por efecto inductivo más I, como vimos, y esa densidad electrónica por ese efecto inductivo más I, vamos a ponerlo aquí más, que me salió mal el más I va a hacer que la carga negativa en torno al átomo de oxígeno se incremente y por lo tanto va a ser más nucleófilo. Entonces, en esta serie de compuestos de oxígeno, a medida o de nucleófilos a bases de átomos de oxígeno cargados negativamente, yo a medida que me desplazo en esta serie de derecha a izquierda, está incrementando el carácter nucleofílico. El grupo saliente es otro factor sumamente importante que me va a, y que a veces uno no lo tiene a tomar en cuenta, pero que me va a permitir ver qué tan favorable es una reacción de sustitución nucleofílica alifática vía SN2. Buenos grupos salientes lo que van a hacer es incrementar la velocidad de la reacción. Entonces, en los halogenuros que estamos trabajando en el grupo 7A de la tabla periódica, yo tengo, por ejemplo, al flúor, tengo al cloro, tengo al bromo y tengo al yodo. A medida, disculpa, estoy teniendo un problema con el mouse. A medida que yo desciendo en el grupo, ¿ok? A medida que yo desciendo en el grupo, se está incrementando la nube electrónica. Entonces, vamos a ponerlo aquí para que se vea en color amarillo. El yoduro sale con una carga negativa, el bromuro sale con una carga negativa, el cloruro con una carga negativa y el fluoruro también. Pero la carga negativa, como se distribuye de mejor manera en el yoduro, va a ser que, el yoduro sea una mejor base. Buenas tardes, María Alejandra, bienvenida. Va a ser una mejor, perdón, el yoduro sea un mejor nucleófilo y una base más débil. Y por lo tanto va a ser un mejor grupo saliente. Uno de los factores que, como les había dicho, que favorece las reacciones vía SN2 es el solvente. ¿Y por qué? Porque imagínense que este SN2 se llevara a cabo en un medio como el agua. El nucleófilo, para que sea el SN2, él tiene que ser capaz de llegar al centro de reacción. Entonces, si yo coloco un solvente como el agua, que es un solvente polar prótico, que tiene una gran capacidad de separar cargas, acuérdense que esto no es solo etóxido, sino es etóxido de sodio, que tiene una gran capacidad de separar cargas, él es capaz de solvatar. Fíjense, este átomo de oxígeno aquí que está cargado negativamente, en un medio polar prótico como el agua, es capaz solo ese oxígeno de formar 4 puentes de hidrógeno. Y esos puentes de hidrógeno que se están formando van a solvatar ese compuesto y van a imposibilitar o a disminuir la velocidad o la forma como el nucleófilo se acerca a este centro de reacción, que básicamente, como es un carbono unido a un halógeno, es un electrófilo que está cargado parcialmente positivo. Entonces, ¿qué solventes me favorecen un SN2? Solventes polares apróticos o solventes no polares. Ejemplo, DMCO. Este es el dimetilsulfóxido, es un solvente que se utiliza muchísimo para estudios de cultivo celular. En la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Venezuela tenemos una unidad a cargo del profesor Carlos Changuerotti, un profesor que le tengo bastante estima, un profesor ejemplar, que él trabaja mucho con estos estudios de cultivo y actividades biológicas en el piso 3 en la unidad de neuropéptidos en la cátedra de biología. Y ellos utilizan mucho dimetilsulfóxido para hacer algunos estudios de no solo cultivo celular, sino pruebas biológicas de estrés oxidativo. El dimetilsulfóxido, yo digo que es un solvente polar prótico porque él incrementa, hay una polaridad entre el átomo de oxígeno y el átomo de azufre. Y al tener mayor polaridad el oxígeno que el azufre, va a favorecer como digamos, se establece un momento dipolar permanente que hace que ese sea un solvente polar, pero polar aprótico. ¿Por qué? Porque estos protones no se pierden. Otro solvente, el DMFO, se los voy a poner aquí, es la dimetilformamida.
que también es un solvente bastante común, es la metanamida. Es esto que está aquí. Cuando ustedes digan DMFO es dimetilformamida. Inclusive puede ser N,N dimetilformamida si los grupos metilos están unidos al átomo de nitrógeno. La acetona, que ya lo saben, que es otro solvente polar aprótico. Y el cloroformo, que es otro solvente polar aprótico. Perdón. Aquí va un cloruro, ¿ok? Está dibujando un hidrógeno. Es polar aprótico porque todos los momentos dipolares individuales que hay en el enlace carbono-cloro se contrarrestan en un momento dipolar general. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de cómo se incrementa la velocidad de una reacción vía sustitución nucleofílica vía SN2. Primero, ustedes antes de ver una reacción, ustedes tienen que analizar el conjunto. Vamos a ponerlo aquí con una captura de pantalla. Ajá, fíjense. ¿Qué yo analizo aquí? Yo lo primero que voy a hacer es veo mi sustrato. Y lo identifico y lo clasifico. Yo veo, bueno, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, ¿verdad? Y carbono 4. Entonces ese sería el bromuro de butilo o el bromobutano. ¿Qué tipo de haluro alquilo es? Un haluro alquilo primario. Fíjense, ya él me está diciendo primario, ya me está llamando la atención algo, ay, es primario. Quiere decir que ya mi cerebro va diciendo que, bueno, puede ser una reacción de sustitución nucleofílica vía SN2, porque las SN1 no se forman con un carbocatión primario. Pero pudiera ser un E2, que lo vamos a ver más adelante, una eliminación para formar un doble enlace. ¿Qué tipo de nucleófilo tengo? Un nucleófilo fuerte es una O parcialmente fuerte, es una ácida, es 3 átomos de nitrógeno cargados negativamente. ¿Qué veo aquí? Veo mi producto. Ah, mira, efectivamente es una reacción de sustitución y es un haluro alquilo primario con un nucleófilo fuerte. Entonces lo que estoy es bajo una reacción SN2. Entonces fíjense, si yo tengo un solvente y asumo que el metanol le asumo de manera arbitraria, eso es lo que se hace en química. O sea, yo por ejemplo, si yo quisiera para mí establecer como un punto de referencia, yo asumo una condición arbitraria muchas veces. Por ejemplo, ¿cuál sería para mí? Para mí la facultad de farmacia es el piso 5, ¿ok? Para mí es el piso 5 porque ahí está Orgánica 1, ahí está mis laboratorios de investigación. Entonces, si yo voy un piso más arriba, yo estoy subiendo un piso. Si voy un piso más abajo, bajo un piso. Pero para mí mi nivel de referencia cero no es planta baja, es el piso 5, ¿ok? Entonces yo asumo que la velocidad de reacción con el metanol vale 1. La constante de permeabilidad eléctrica 33. ¿Qué quiere decir esto? Que el metanol es capaz de solvatar, separar carga y disminuir la fuerza de interacción de dos cargas puntuales respecto al vacío en 33 veces. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo incremento la polaridad con dimetilformamida? Dimetilformamida vendría siendo la misma formamida, ¿verdad? Que yo les coloqué, pero esta sería la N,N dimetilformamida. Esto sería hidrógeno, ¿verdad? Carbono, CH3, CH3. Eso es lo que es la N,N dimetilformamida. Deme un momentico, voy a cambiar el mouse.
Listo, ya. Vamos a solucionar esto. Entonces, la N,N dimetilformamida, mucho mejor. Listo, entonces en esta N,N dimetilformamida, yo estoy incrementando la polaridad del medio. Y cuando incrementó la polaridad del medio, ¿qué pasó con la velocidad de reacción? Se incrementó, eh, perdón, ¿qué pasa con la velocidad de reacción? Se incrementa, ¿ok? Pero fíjense de algo, se está incrementando y yo estoy cambiando la polaridad del medio, ¿cierto? Estoy aumentando, pero ¿qué característica tiene el metanol? ¿Cómo es el metanol? CH3OH, ¿verdad? El metanol, a pesar de que es menos polar, tiene una característica que no tiene la dimetilformamida, que es un solvente polar prótico. Y ese solvente polar prótico eh, ese solvente polar prótico solvata el nucleófilo, mientras que la dimetilformamida, si ustedes se dan cuenta, él no es polar prótico porque él no puede formar puentes de hidrógeno. Recuerden que para formar un puente de hidrógeno tiene que haber una condición preestablecida, que el átomo de hidrógeno esté unido con un elemento electronegativo como carbono, perdón, como flúor, oxígeno o nitrógeno, y aquí no tenemos ninguno de esos casos, ¿ok? En la dimetilformamida. Vamos a cerrar aquí. Ok, fíjense, las reacciones SN2 son sumamente importantes porque están presentes en nuestro sistema biológico. Por ejemplo, en la reacción, y esto es lo que ustedes van a ver, en las reacciones enzimáticas con la metiltransferasa, se producen reacciones vía sustitución nucleofílica SN2. Aquí, por ejemplo, esto es una reacción vía SN2 para adicionar grupo metilo, catalizada por la O-metiltransferasa. Ahorita fíjense, nosotros con esto ya habríamos terminado lo que son las reacciones de sustitución nucleofílica eh, alifática, BSN1 y BSN2. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer ahorita? Bueno, vamos a tratar de hacer una comparación entre las dos reacciones para que esto quede bien enfatizado y ver cómo pudiéramos identificar cada una de este tipo de reacción. Entonces, por ejemplo, si tengo, de acuerdo al sustrato, si yo tengo un haluro alquilo metílico, que es no sustituido, ¿qué sería un metílico? Sería esto que está aquí. Tres grupos o tres grupos de hidrógeno con tres átomos de hidrógeno con un carbono y un grupo haluro, ¿verdad? Este nunca va a reaccionar en disolución. Mientras que para un SN1, mientras que para la SN2 es la reacción más rápida que puede haber, especialmente si tengo buenos grupos salientes. Un primario tampoco nunca sea vía SN1, salvo la excepción de que sean compuestos que den lugar a, en una SN1, a la formación de carbocationes estabilizados por resonancia. Caso más específico, el carbocatión bencílico. Y en el primario de la SN2 se da muy rápido la reacción en un SN2, pero es difícil cuando el carbono adyacente está muy ramificado. Es decir, eso sería un sustrato primario muy impedido estéricamente. La SN1 en un secundario es lenta y se acelera con un buen grupo saliente. Y la SN2 también es lenta y se acelera cuando yo tengo un buen grupo saliente y solventes apróticos. Un terciario reacciona muy rápidamente vía SN1, pero no reacciona vía SN2. Entonces vamos a ir viendo una pequeña comparación y unos pequeños ejemplos. Esto sería lo que yo les digo. Ok. Vamos a tratar de ver esto. Ok, vienen las eliminaciones. Para entender las eliminaciones, vamos a ver las sustituciones un poco. Vamos a ver cómo vamos aquí con la clase. Excelente.
Fíjense, vamos a tratar de hacer esa tablita que está ahí. SN1, SN2. Primero, nuestro mecanismo de reacción, mecanismo, la M, se nota en el mecanismo, vendría siendo, si yo tengo una especie RX, ¿verdad? En un SN1, ¿verdad? Más un nucleófilo N. En una SN1 la reacción se va en dos etapas. Lo primero que ocurre en una SN1 es la ruptura del enlace carbono-grupo saliente, es decir, carbono halógeno, para dar lugar a la formación de un intermediario carbocatiónico. Y ese intermediario carbocatiónico va a estar en el medio con la presencia de un nucleófilo. ¿Ok? Entonces, ese nucleófilo, ¿qué es lo que va a hacer? Ese nucleófilo lo que va a hacer sencillamente es que una vez que él vea ese carbocatión, va a atacar para formar el compuesto, que es la reacción de sustitución. Las SN2 es un proceso concertado. Yo tengo RX más NU, que es el nucleófilo. Entonces, lo que va a ocurrir es que la reacción va vía intermediario, va vía un proceso concertado que ocurre en una sola etapa. En un SN2 yo no tengo intermediario, lo que tengo es un estado de transición, que es esto que está aquí, para darme al final mi compuesto que tenemos aquí. Ese sería el mecanismo. ¿Qué pudiéramos decir? Puedo decir acerca de la estereoquímica de la reacción, que la reacción yo diría que es racemización. ¿Qué significa racemización? Que yo siempre tengo mezclas de los compuestos. Es decir, si yo parto de un centro quiral R, llego a R y S, y si parto de S, también llego a R y S. Mientras que la estereoquímica de aquí es de inversión del centro quiral. Llámese que si yo parto de R, llego a S, y si parto de S, llego a R. El sustrato, aquí reacciona más rápido los terciarios que los secundarios. Y los demás no reaccionan al menos que sean carbocationes muy estabilizados. Y aquí el sustrato reacciona más rápido los no sustituidos que a su vez que los primarios, y este a su vez que los secundarios. El solvente me favorece los solventes polares próticos. Y aquí el solvente me favorecen los no polares. O los polares apróticos. Sí, ok, entonces ya tenemos el sustrato. Vamos a ver qué otra cosa nos mandaba a pedir la tabla, que era el sustrato. La cinética es sumamente importante.
Fíjense, la cinética de mi reacción, de mi SN1, la cinética es BK sustrato y la de la SN2 es BK sustrato por la concentración del nucleófilo. Otra cosa que podemos ver y que lo vamos a ver ahorita sería las condiciones de reacción. Generalmente aquí son ácidas. Ya, disculpe. Generalmente las condiciones de reacción aquí son ácidas, es decir, yo favorezco con la presencia de ácidos la salida de malos grupos salientes y los convierto en buenos grupos salientes, mientras que las SN2 son básicas. Y las reacciones competitivas de la SN1, que la vamos a tener que identificar, es la E1, o las transposiciones, y de las SN2 son las reacciones vía E2. Entonces, antes de continuar con lo que vendrían siendo los aspectos generales de las reacciones de eliminación, vamos a ver cómo estamos de tiempo y vamos a... Ok, perfecto. Y vamos a ver unos pequeños ejemplos, unos pequeños problemas que nos ayudará a enfatizar todo lo que hemos visto. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a abrir nuestra guía, nuestra super guía de ejercicio, y vámonos a la primera parte. Escribir nombres de compuestos. Ok. Nombres de compuestos. Aquí no, esto no. Definir reacciones. Mismo, esto ya lo vimos. Ok, esto pudiéramos verlo. Hacerse los conceptos básicos con cada uno de los mecanismos SN1 y SN2. Entonces, vamos a ver. Esta es teórica, vamos a hacer ejercicio y vamos a hacer unas de teoría. Entonces, vamos a ver. Vamos a enfocarnos aquí. Yo debo asociar estos conceptos con términos básicos y colocar si es SN1 o SN2. Se produce inversión de la configuración en el carbono que sufre la sustitución. La única forma de producir una inversión es que sea una reacción BSN2. El ataque tiene que ser por la cara opuesta y por lo tanto la adición del nuevo nucleófilo se ubica del lado opuesto al grupo saliente. Se produce racemización si ocurre una sustitución. Es la SN1 porque la reacción va vía con un intermediario carbocatiónico que tiene una geometría plana trigonal. Puede producir transposiciones, tiene que ser una SN1 porque la transposición es una migración de hidruro o de metilo y nada más se ve favorecida cuando tengo una reacción vía SN1 con un intermediario carbocatiónico. Generalmente estas transposiciones es para formar un intermediario carbocatiónico más estable. Vamos a ver si hacemos unos ejercicios de eso. El mecanismo que en general siguen los halogenuros de alquilo terciarios es SN1 porque no es posible que la reacción sea vía SN2 porque el ataque por la cara opuesta está bloqueado. Es una reacción muy sensible al impedimento estérico, es la SN2 porque yo necesito que el nucleófilo llegue al centro de reacción en la misma etapa en el cual está abandonando el grupo saliente. Vamos a ver aquí. Este ejercicio está súper. Con mecanismos de reacción. Vamos a ver, vamos a tratar de agarrar unos. Vamos a hacer unos sencillitos y unos. Ese es el 13. Ok, vamos a ver. Estoy analizando unos ejercicios, muchachos, no se desesperen. Quiero ver si. Ok, vamos a ver. Listo. Vamos a comenzar a hacer el 13B. 13B. Quiero hacer el 13B, se ve sencillito. Vamos a hacer el A también.
el 13A y vamos a hacer otro que se vea, necesito uno. Ok, vamos a hacer solo el 13A y el 13B por ahorita. Fíjense. Me dice condiciones de reacción, pero vamos a llevarlo un poquito más allá. Fíjense, aquí la condición de reacción es en presencia de un solvente, puede ser un solvente polar prótico, y tengo que tener en el medio a juro agua. Pero vamos a analizar qué está ocurriendo aquí. Si yo veo, voy a ponerlo en rojo, yo tengo aquí un sustrato que es un yoduro, y es un yoduro de 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono. Eso es un yoduro de butilo o el yodo butano. Y yo llego a formar un alcohol, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será esa reacción? Esa reacción, bueno, ajá, fíjense, si yo veo esto, fíjense, yo estoy colocando esta condición, agua, pero vamos a ver si eso es cierto. ¿Qué me dice esto? Esto es un haluro alquilo primario. Si es un haluro alquilo primario, la reacción tiene que ir vía SN2. ¿Cierto? ¿Qué significa? Que sea vía SN2 tiene que decir que es un proceso concertado en donde en la misma etapa ocurre la ruptura y formación de enlaces. Entonces, yo tengo que tener en el medio un nucleófilo fuerte. Entonces, yo no solo puedo tener agua en el medio, también necesito tener grupos hidroxilo. Y el hidroxilo va a ser un mucho mejor nucleófilo que el agua para producir esa reacción. Y la reacción va vía SN2. Básicamente, ¿qué está ocurriendo? Vamos a plantear un mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción es que el oxígeno va a atacar por la cara opuesta al grupo saliente. ¿Cómo yo puedo representar esto en un diagrama? Bueno, yo tengo esta molécula, CH3. Por favor, si tienen alguna duda, pregunten. CH2, CH2, yodo. Y tengo el grupo hidroxilo. Vamos a ver aquí. ¿Por qué se produce la reacción? La reacción se produce sencillamente porque este yoduro es más electronegativo que este carbono, entonces este carbono está parcialmente cargado positivamente, este yoduro parcialmente cargado negativamente, y el carbono se convierte en un electrófilo que va a sufrir un ataque nucleofílico. Entonces, ese ataque nucleofílico voy a pasar por un estado de transición en un proceso concertado, eso es súper importante, que ustedes lo coloquen ahí. CH2, aquí tengo este CH2, 1, 2, CH3. Para que yo tenga, si yo sumo aquí, voy a obtener 1, 3, 5. En estado de transición donde en una etapa se va a estar rompiendo el enlace carbono yoduro con una densidad de carga delta menos y aquí se va a estar formando el enlace oxígeno-carbono. Con mi doble flechita, que eso implica que estoy, muchachos, en mi estado de transición, ¿ok? ¿Y qué va a ocurrir? Una vez que ocurra eso que está aquí, va a ocurrir que se va a formar mi nuevo compuesto, pero mi grupo hidroxilo va a estar en la cara opuesta a mi grupo saliente. La estereoquímica de esta reacción, chicos, no importa, en este caso, en las SN2 son muy importantes, pero
No importa cómo yo dibuje mi compuesto en general. O sea, yo puedo tener esto así, puedo tener esto acá, porque al final el compuesto que yo estoy partiendo no es un compuesto proquiral. Fíjense, esto que está aquí no es un compuesto proquiral, no es un compuesto proquiral. ¿Qué es un compuesto proquiral? Es un compuesto que precede a un centro quiral. Por ejemplo, si hubiese tenido ese compuesto que está ahí, tres, eh, tres sustituyentes distintos, o se hubiera formado un centro quiral después de la reacción, yo puedo decir que es un compuesto proquiral porque parto de un centro no quiral y llego a un centro quiral. Entonces ahí yo sí tendría que estar con sumo cuidado con respecto o referente a la estereoquímica de la reacción. No sé si me están entendiendo y me están escuchando bien. Deme un momentico, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, miren, vamos a continuar ahorita con nuestro ejercicio y el próximo ejercicio que nosotros vamos a plantear hacer ahorita vendría siendo el 13B, ¿ok? Entonces vamos a borrar aquí y vamos a abrir lo que vendría siendo el ejercicio 13B. ¿Qué nos dice el ejercicio 13B? Vamos a ver. Él nos dice que tengamos las condiciones de reacción, ¿verdad? Entonces, en este caso, para que esa reacción, fíjense, primero veamos el sustrato. Hay que ver el sustrato como tal para ver, y déjenme ver si tengo alguna pregunta en el chat. Por ahorita todo bien, ¿ok? Sí, listo. Entonces, fíjense, el ejercicio 13B lo que me dice es que ponga las condiciones de reacción. ¿Qué condiciones de reacción yo tengo que tener para que eso que está ahí ocurra? Entonces, las condiciones de reacción que yo tengo que tener, primero vamos a analizar el sustrato. Tengo una reacción de sustitución. Estoy partiendo de un haluro de alquilo que, si yo me doy cuenta, el grupo OH está unido a este carbono y este carbono está unido a 1, 2 y 3 carbonos. Entonces es un haluro de alquilo terciario. Ya sé que es una reacción vía SN1. Si es una reacción vía SN1, el OH es un muy mal grupo saliente porque él, si saliera de esta manera, saldría como OH-. Y nada más esto se da en medio fuertemente básico. Entonces, yo que tengo que colocar aquí una catálisis ácida con HBr. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, vamos a dibujar ese mecanismo de reacción. Ese mecanismo de reacción, sencillamente lo que ocurre va a ser una reacción ácido-base, donde el bromo ataca nucleofílicamente, el oxígeno ataca nucleofílicamente al ácido bromídrico para convertir, aquí es un CH3, porque es terciario, para convertir a a ese grupo hidroxilo en un buen grupo saliente. ¿Qué buen grupo saliente va a ser? Un grupo que va a tener agua en el medio, ¿verdad? Y que está cargado positivamente. Convierto esto en un buen grupo saliente
Y ahorita lo que tengo es un carbocatión terciario en un anillo cíclico. Y posteriormente, ¿qué tengo en el medio? Tengo un bromuro, que es un buen nucleófilo. Y voy a atacar a ese grupo saliente para ocurrir la reacción. Y esa es la reacción que yo estoy obteniendo. Pero fíjense que de nuevo la estereoquímica en este caso no importa mucho porque este lado del anillo tengo CH2, CH2, CH2 y aquí tengo CH2, CH2, CH2 es lo mismo, entonces tengo el mismo sustituyente. No tengo que dibujar los dos productos de reacción, tenemos que tener cuidado con eso. Vamos a ver cómo vamos la grabación, cómo vamos de tiempo y vamos a ver si vemos otros ejercicios un poquito de mayor complejidad. Fíjense, ordene la estabilidad de los carbocationes. Eh, Fíjense, este es sencillo porque aquí sencillamente sabemos que un carbocatión terciario va a ser el más estable, después viene un carbocatión secundario y por último un carbocatión primario. El de abajo, también si se dan cuenta, todos son carbocationes secundarios, pero aquí está ocurriendo algo, todos son carbocationes secundarios, ¿verdad? Pero tenemos que ver con la tensión angular del anillo y cómo se forma. El carbocatión ciclopentadienilo es más estable porque tiene menor tensión angular que el carbocatión que se forma en el ciclobutano y este a su vez que el carbocatión que se forma en el ciclopropano, porque el enlace en el ciclopropano no es muy estable. Vamos a ver a lo que les estoy diciendo. Y ahorita respondo que tengo una pregunta. Acabo de ver que tengo una pregunta. Esto es lo que les digo en el enlace del ciclopropano, ¿ven? Él no es muy estable porque la tensión angular que hay en ese anillo es muy grande porque nada más tengo solo 3 átomos de carbono. Entonces este traslape es muy poco eficiente. Fíjense que es un poquito. Si ustedes vieran el traslape que hay, por ejemplo, en el ciclo pentano, es muchísimo mejor ese traslape que hay en esos orbitales, o sea, no hay tanta tensión angular. Déjenme ir al grupo que creo que tengo una pregunta. Ok, fíjate, William, el agua del medio, ¿a qué te refieres con el protón? ¿En qué parte? Porque fíjate, aquí lo que está ocurriendo es una catálisis. Y el agua, ya te entendí. Si el agua del medio se protona, el grupo OH, no hay agua en el medio, lo que hay es un alcohol en presencia de ácido, bueno, ácido bromídrico, y bueno, sí puedes tener un poco de agua en el medio, no ser 100% ácido bromídrico. Él se protona el grupo hidroxilo para convertirse en un buen grupo saliente y formar un carbocatión que después va a ser atacado nucleofílicamente por el bromuro. De hecho, si hay agua en el medio, tú puedes tener eh, el agua no es tan buen nucleófilo como el bromuro, pero puedes tener, o sea, tener el mismo compuesto que quede sin reaccionar. Vamos a ver otro ejercicio. Ok, este me gusta. El 19, este está súper. Fíjense, ustedes cuando vean estos ejercicios, ustedes no se tienen por qué asustar, sino lo que tienen que ver es analizarlos. Por eso es que estamos haciendo un poquito de ejercicio y ahorita continuamos con reacciones de eliminación. Vamos a hacer el 19. Fíjense lo que les está dando. El 19 me dice que yo tengo una reacción. Fíjense, tengo un haluro alquilo secundario, ¿verdad? Y me dicen que dibuje el mecanismo de reacción, eso es lo que me pregunta, para justificar este producto. Entonces,
Si es una reacción vía SN2, quiere decir que es un proceso concertado. ¿Qué significaría un proceso concertado? Que ocurriría la ruptura y formación del enlace en la misma etapa, si es una reacción vía SN2. Por lo tanto, quiere decir que yo atacaría directamente este carbono para formar esto que está aquí. Y este compuesto. Atacaría directamente ahí. O si fuera vía carbocationes, atacaría directamente ahí. Les pregunto y me responden por el chat. Esto que está aquí en rojo, este producto, si es una SN2 o si fuera una SN1 con un carbocatión, este compuesto que está aquí, y se lo digo porque fuera una SN1 con un carbocatión porque tengo un solvente débil. El compuesto rojo es igual al verde. Me pueden responder por el chat. Son iguales. Véanlo bien y ahorita me responden, ¿sí? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí yo tengo en el compuesto, tengo los dos grupos metilo en este carbono y tengo el OTH o el etóxido, lo tengo en el carbono que está el grupo saliente y en el otro caso no. Entonces, cuando ustedes vean cosas así extrañas y especialmente en un solvente polar prótico, ¿verdad? Vamos a un solvente polar prótico, es un indicio de que ha ocurrido un SN1 con migración a otras posiciones. Entonces vamos a hacer un mecanismo de reacción. ¿Qué es lo primero que ocurre en un SN1? ¿Y por qué sé que es un SN1? Porque estoy obteniendo algo que yo no esperaba. Tengo una reacción de transposición. Yo debería, si fuera un SN2, que el OTA, el grupo OT o el etóxido, estuviera donde está el bromo. Y no es lo que estoy observando. Y si va vía SN1 carbocatión, también debería estar en un carbocatión secundario el etóxido, el grupo que estoy adicionando, donde está el bromo. Y eso no ocurre. Entonces, la única forma que yo puedo justificar ese producto de reacción es que haya ocurrido una reacción de transposición. ¿Cuál es el primer paso y el paso lento en un SN1? El paso lento y determinante en un SN1 es la ruptura del enlace carbono-bromo. Si ocurre la ruptura del enlace carbono-bromo, voy a obtener esto que está aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tengo un carbocatión secundario, pero fíjense dónde se está adicionando el etóxido en el carbono al lado. Entonces, lo que tengo es una migración. ¿Y quién está migrando? Un metilo. Está migrando este metilo que está aquí. Vamos a ponerlo bien bonito, no como el otro día. Cuando estoy migrando, fíjense que aquí hay un cambio. Esta carga delta más va a estar desapareciendo porque se está formando y va a estar ocurriendo una carga delta más aquí. Entonces, eso lo que me va a hacer es que ahorita, recuérdense, aquí en este compuesto inicialmente había un carbocatión y yo también tenía un hidrógeno. Era un carbocatión secundario. Y ahorita lo que voy a obtener es un carbocatión terciario. Entonces, ese carbocatión terciario, ahorita sí tengo que tener cuidado con algo. Ese carbocatión terciario que está ahí, una vez que se forma, viene mi etanol, que es mi medio de reacción, CH2, CH3,
y va a atacar a ese etanol. Pero ¿por dónde lo ataco? Puedo atacarlo por detrás o por delante. Y ojo que ahorita sí tengo que estar pendiente porque este carbono que está aquí, una vez que ocurre la migración para formar ese compuesto, que estoy denotando en verde, es un carbono proquiral. ¿Por qué? Porque este lado del anillo tengo CH2, 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 CH, y este lado tengo el CH una vez. Es un compuesto quiral. Entonces, ¿qué voy a llegar a tener yo? Yo lo que voy a obtener es que tengo dos productos que lo tengo que poner y ustedes tienen que poner esos dos productos de reacción. Por eso es que agarré este ejercicio y les dije que de una vez estaba súper porque me permite explicar migraciones y explicar estereoquímica. Tengo uno en el cual tengo O, H, voy a ponerlo para abreviarlo ET, cargado positivamente, ¿verdad? Más un grupo metilo que está fuera del plano, va a ser el mismo compuesto, pero en vez de haber atacado por la parte de atrás del anillo, ataco por la parte de adelante. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir una esprotonación. Entonces, ¿quién toma este protón? Bueno, este protón, si ustedes van a los libros de química orgánica, ellos dicen que lo toma el bromuro. A mí particularmente no me gusta mucho eso porque es la base conjugada de un ácido fuerte y yo creo que lo puede tomar, hay más posibilidades que lo tome el etanol para formar el ion etanolio, pero también es una explicación del producto colateral. Entonces, el bromuro que estoy aquí toma este protón. Vamos a ponerlo aquí, vamos a explicárselo como aparece en los libros, o toma este protón y llego a mi producto de reacción. ¿Y cuál es mi producto de reacción? Mi producto de reacción, vamos a ponerlo aquí. Uno más el otro compuesto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Aquí tengo el metilo que está atrás. ¿Y terminamos? No, no hemos terminado porque tenemos que hacer las cosas como son, completas. Que vendría siendo el centro quiral. Etóxido 1, prioridad 1. Prioridad 2. El metilo sabemos que es la prioridad 4. Pero ¿cuál es la prioridad 1? Si yo veo este carbono, la parte superior del anillo, este carbono está unido a un carbono, a otro carbono y un hidrógeno, mientras que la parte de abajo está unido a un carbono, este está unido a un carbono y a dos hidrógenos. Entonces, por aquí arriba, el carbono, ese carbono está unido a un carbono que es el de arriba, otro carbono que es el de abajo e hidrógeno. Y la parte de abajo está del anillo, está unido a un carbono
¿verdad? Esto está unido a un carbono y a dos hidrógenos. Entonces, la parte de arriba del anillo es prioridad 2, la parte de abajo del anillo es prioridad 3. Cuando uno busca 2 a busca 3, vendría siendo una estereoquímica S, ¿verdad? Pero resulta que el grupo saliente, que es el que está más cerca de mí, entonces esto sería el producto R. Fíjense cómo hemos hecho hasta estereoquímica. Y por eso es que si ustedes reprobaron alguna de las unidades anteriores y aprueban aluros del kilo, prácticamente están estudiando todo lo demás. Y aquí esto sería prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Para ver, 1 busca 2, busca 3. Perdón, me equivoqué en las prioridades. Prioridad 1, vamos a borrarlo aquí. Prioridad 1 vendría siendo la parte de arriba del anillo, dijimos. Ok, entonces sería prioridad 1, el etóxido. Prioridad 2, la parte de arriba del anillo. Prioridad 3, la parte de abajo del anillo. 1 busca 2, busca 3. Y el grupo que está de menor prioridad está lo más alejado de mí, S. Fíjense cómo expliqué el producto por una migración de metilo y aparte de explicar la migración de metilo, vi que era un centro proquiral y hice la configuración de ambos centros quirales. ¿Tienen alguna duda al respecto con estos ejercicios? Fíjense cómo van aumentando, pero siempre son bastante parecidos. ¿Ok? Vamos a ver si podemos ver en la guía tal vez un ejercicio adicional para que continuemos con las reacciones de eliminación. Fíjense, vamos a ver, este de aquí no lo vamos a resolver, sino vamos a, ya sé cuál vamos a hacer, pero miren, este es lo mismo que acabamos de ver. Yo tengo etanol en el medio. Significa, esto si yo veo esto de aquí, es un aluro alquilo secundario. Cuando yo veo un secundario, mis alarmas tienen que estar prendidas porque puede ser vía SN1 o vía SN2. Pero, si yo veo eso, si yo veo este nucleófilo, es un nucleófilo débil, es el solvente. Entonces yo ya digo, eso va vía SN1. Y cuando yo veo, si la reacción fuera vía carbocatión, el OT debería estar aquí. Vía SN1 con un carbocatión secundario hubiera ido o vía SN2. Y resulta que no está aquí. Sino está aquí arriba. Entonces, ese es otro típico ejemplo de una migración. Ocurre una migración de metilo para formar un carbocatión más estable. Vamos a explicar este de aquí, el 18. Vamos a hacer el 18 y después comenzamos con nuestras reacciones de eliminación para ver los aspectos más básicos de las reacciones de eliminación, pero vamos a tratar de que esta clase sea bien productiva en cuanto a ejercicio y que ustedes puedan comprender el tema, que es lo que más me interesa, que comprendan lo que estamos haciendo, ¿ok? Ok, fíjense, ¿cuál de los siguientes sustratos reaccionará más rápido vía SN1? Entonces, recuerden, vía SN1, sustitución nucleofílica alifática. Si es una sustitución nucleofílica alifática, quiere decir que la reacción va vía formación de un intermediario carbocatiónico. Entonces, reacciona más rápido que el que forma un carbocatión más estable. Entonces, ¿qué carbocationes formamos aquí? El bromo, cuando se forma un grupo saliente. Fíjense que y es un carbocatión muy estable. Esta reacción va vía SN1. Pero cuando se rompe aquí el enlace, vamos a poner que esto es A y esto es B. En B, aquí tenemos la pérdida de A, la pérdida del bromuro en A en B. Fíjense que este compuesto,
Listo. Entonces fíjense que está estabilizado por resonancia. Entonces yo pudiera decir que B reacciona más rápido que A porque forma un carbocatión más estable. Y si yo tuviera que dibujar esos intermediarios en función de energía, en función de coordenadas de reacción, o energía, vamos a ponerlo, delta G, esta sería la energía necesaria para formar el carbocatión A y esta sería la energía necesaria para formar el carbocatión B. Todo esto asumiendo que los compuestos de partida tienen la misma energía, ¿ok? Entonces fíjense chicos, vamos a continuar con nuestra clase, vamos a ver todo bien por aquí por la grabación, la tengo que revisar periódicamente. Vamos a continuar con, ya hicimos ejercicios, resolvimos 4 ejercicios, vamos a continuar con lo que son las reacciones de eliminación. Entonces, ¿qué es una eliminación? La eliminación es la reacción contraria a la sustitución. O sea, si en la sustitución yo tenía un compuesto X, ¿verdad? Y lo ponía a reaccionar con un nucleófilo bajo las condiciones adecuadas, me da un compuesto Y más X, ¿verdad? La eliminación básicamente es que yo tengo ese compuesto saturado y voy a eliminar tanto X como Y para formar un compuesto insaturado. Es decir, en la sustitución yo paso un compuesto saturado a otro compuesto saturado. En la eliminación yo paso de un compuesto saturado a un compuesto insaturado. Entonces, este es un típico proceso de una reacción de eliminación, por ejemplo, lo que ocurre con la formación de alquenos, que en presencia de calor y una base fuerte como hidróxido de potasio, voy a formar una olefina. Fíjense que estoy formando un alqueno. A los alquenos también se les llaman olefina. ¿Es posible formar alquenos a partir de alquinos? Sí, totalmente. Es totalmente posible formar alquenos a partir de alquinos. Si yo tengo, por ejemplo, un doble enlace con hidróxido de sodio, puedo formar mi olefina, que es mi alquino. O con KOH, ETOH también lo puedo formar. Es decir, si yo puedo formar un alquino a partir de un alqueno o puedo formar un alquino a partir de un alcano siempre y cuando haga procesos de eliminaciones consecutivas. Fíjense, aquí en el primer paso voy a eliminar un bromuro e un hidrógeno. Y después elimino, vamos a ver para que lo vean, elimino este bromuro y este hidrógeno para formar primero un alqueno y después el respectivo alquino. ¿En qué se fundamenta la eliminación? La eliminación consiste en que yo tengo dos reacciones competitivas, que es la sustitución y la eliminación. Esto que está aquí, el carbono que está unido al haluro alquilo, yo lo denomino mi carbono alfa. Entonces, yo tengo dos alternativas. Si yo tengo mi nucleófilo, que también puede ser nucleófilo que se comporte como base fuerte, él tiene dos alternativas. O ataco este carbono que está aquí para ocurrir la ruptura del enlace carbono, para ocurrir un nuevo enlace, formar un nuevo enlace carbono nucleófilo y que ocurra la salida de la ruptura de un enlace carbono X, o tomo un protón del carbono beta para que se rompa ese enlace carbono-hidrógeno, se dé lugar a la formación de un nuevo enlace carbono-carbono y ocurra la ruptura del enlace carbono X. Si eso ocurre en un proceso concertado bajo bases fuertes, yo voy a decir que tengo una reacción de eliminación bimolecular. Si ocurre en un proceso con un intermediario carbocatiónico, digo que es una reacción de eliminación unimolecular. La competencia de las bimoleculares son las SN2 y las competencias de las unimoleculares son las reacciones SN1. Entonces, lo que yo les voy a enseñar es a cómo analizar todo esto de manera sencilla. Cómo analizar todo esto de manera sencilla, ¿ok?
Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo ahorita? Ahorita vamos a ir explicando, fíjense, yo siempre tiendo a adelantarme un poquito. Es el nucleófilo, fíjense, yo ataco aquí, si ataco aquí es sustitución, porque voy a estar aquí. Pero si ataco aquí, tomo este protón, es eliminación. Sencillo. Eso es lo único que tenemos que básicamente saberlo y después vamos a ir viendo que, por ejemplo, las G2 son reacciones de eliminación bimoleculares con una estequiometría antiperiplanal transdiaxial. Todo eso suena muy complicado, pero después se va explicando poco a poco cómo va ocurriendo el proceso. Entonces, mecanismos básicos de las reacciones de eliminación. Eliminaciones vía E1, que tiene la misma expresión cinética de velocidad que una SN1, K sustrato, es decir, el paso lento y determinante de la velocidad de la reacción. Nada más ocurre la ruptura del enlace carbono-grupo saliente para formar un intermediario carbocatiónico y una eliminación bimolecular vía E2, donde ocurre un proceso concertado. Entonces, vamos a comenzar viendo poco a poco las reacciones de eliminación vía E1. Entonces, primero, cinética, esto es sumamente importante, la voy a volver a escribir. B, K, RX, RX sabemos que es el haluro alquilo, K sustrato. Significa que la reacción se lleva a cabo por etapas. Fíjense que no interrumpen, en ningún caso tienen la base o tienen el nucleófilo. Significa que en ese proceso no el mismo se lleva en presencia de bases muy débiles que generalmente son el medio de reacción. Entonces, el paso lento implica el abandono del grupo saliente. La base no toma parte del paso lento, por lo tanto no me interesa, generalmente es el medio de reacción. Y su reacción competitiva, súper importante, vamos a poner otro color aquí, es la SN1. O sea, no existe mecanismo cruzado. ¿Qué es mecanismo cruzado? Y los pongo aquí en lámina grandote. O sea, usted no puede plantear una reacción que vaya vía SN1 con un carbocatión, ¿verdad? Y que después usted plantee una eliminación bimolecular vía 2. Esto no existe, esto está mal, esto voy a decir que es una locura porque no, para que sea una SN1 yo necesito un medio carbocatiónico y para que sea una E2 necesito un medio básico y los carbocationes no se forman en medio básico. Igual, yo no puedo decir que tengo una SN2 con un nucleófilo fuerte que la tapes por la cara opuesta y después decir que planteo un mecanismo de eliminación en la misma reacción E1 con un carbocatión, porque el nucleófilo en este medio, la base es débil. Entonces, mecanismo cruzado no van, siempre va SN1 con E1 y SN2 con E2. Siempre van así. Entonces, vamos a... Este es el mecanismo general de una reacción de eliminación. La primera etapa que ocurre es la formación de un intermediario carbocatiónico por la ruptura del enlace carbono X para formar un carbocatión con una geometría plana trigonal que posteriormente viene una base y va a ocurrir el ataque nucleofílico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer ahorita, vamos a resolver un pequeño ejercicio para que ustedes vean todas las posibilidades que yo obtengo aquí. Vamos a hacer esto. Voy a copiar el sustrato para no cometer errores con... Fíjense. Voy a dibujar todos los posibles productos de reacción.
de esta reacción. Fíjense, ese sustrato de reacción que yo tengo ahí. Vamos a dibujar todos esos productos de reacción. Y vamos a poner que reacciona, voy a ponerlo con HI. Es decir, quiero partir de un yoduro, quiero partir de un bromuro de alquilo a un yoduro de alquilo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo me doy cuenta, tengo un buen medio de reacción, probablemente tengo un solvente polar prótico, ¿verdad? Que me solvate este compuesto y la reacción va vía SN1. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El paso lento y determinante de la velocidad de reacción es la formación de un carbocatión. Carbocatión secundario. Entonces, fíjense, yo tengo muchas posibilidades aquí. Puedo hacer este carbocatión secundario, puedo hacer, miren todo lo que voy a poder hacer. Puedo hacer una reacción de eliminación E1. ¿Qué se va a significar eso? Que una vez que salió ese compuesto, que se formó el carbocatión, va a venir cualquiera de los dos compuestos, puede ser el yoduro, puede ser el bromuro, y va a tomar un protón del carbono beta, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es esto. Para que se forme ese doble enlace. Quiere decir, voy a dibujarlo en un estado de transición para que poderlo dibujar aquí. Se está rompiendo este enlace carbono-hidrógeno, se está formando un enlace, por ejemplo, carbono-yodo, y cuando se rompe este carbono-yodo, este doble enlace, este enlace carbono-hidrógeno, es como que si pasara a formar un carbono-carbono. Ese sería el intermediario de una reacción vía E1, el estado de transición que conlleva eso. El intermediario es el carbocatión. Fíjense, este sería el primer paso. Voy a dibujar con otro color. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, puede ser que el yoduro no venga para aquí, sino que ataque nucleofílicamente acá. SN1, ataque nucleofílico directamente acá. Entonces, fíjense, aquí está compitiendo la E1 con la SN1. Eso es la primera, SN1 y E1 con un carbocatión secundario, pero yo también tengo otra alternativa que puede ser una migración de este hidrógeno para acá, ¿verdad? Vamos a dibujar ese estado de transición que lleva la migración de ese hidrógeno.
o de ese hidruro, mejor dicho, ese es el término correcto porque el hidrógeno sería el par de electrones, con este estado de transición que estoy aquí, para formar un carbocatión terciario. Y cuando tengo ese carbocatión terciario, ¿qué puede ocurrir? Bueno, sencillamente, ahorita tengo mi yoduro o mi bromuro y tengo dos opciones. Tomar este protón de aquí para que se rompa este enlace carbono-carbono y se forme un enlace carbón, se rompe el enlace carbono-hidrógeno y se forma un enlace carbono-carbono que se representa por este movimiento, esta flecha que está aquí, que hacia abajo significa que se está formando un enlace carbono-carbono para producir una reacción competitiva E1, pero E1 ¿sobre dónde? Sobre el carbocatión terciario. O que venga mi mismo yoduro, que está aquí en el medio, ¿verdad? Y ataque nucleofílicamente a este carbono que está aquí para obtener mi producto de sustitución vía SN1. Entonces, fíjense, voy a poner con segurito. Con un solo ejercicio, yo expliqué, tengo dos productos de eliminación, ¿verdad? Por la formación de un carbocatión. Disculpen que se me está quedando, te estoy teniendo un problema con el mouse ya. Vamos a ponerlo mejor así. Con un solo ejercicio, yo expliqué dos productos de eliminación vía E1, ¿verdad? Estos son eliminación y sustitución. Tengo dos productos de eliminación, uno con un carbocatión secundario, uno con un carbocatión terciario, y dos productos de sustitución con carbocatión secundario y carbocatión secundario. Entonces, fíjense, básicamente, si lo vemos en términos beisbolísticos, ustedes estaban, ahorita todo lo que habíamos hecho en la materia era ligas menores. Ustedes ya aquí con estas cosas ya están llegando a las grandes ligas, ¿ok? ¿Tienen alguna duda o pregunta al respecto? Esto se aprende practicando y viendo los ejercicios. Fíjense, aquí es lo que les digo, o sea, ustedes pueden formar un carbocatión, formación de un carbocatión o un reordenamiento, que es posible, un reordenamiento molecular. Como tal, para un carbocatión secundario, de un carbocatión secundario y uno terciario. Entonces, en el secundario pueden hacer sustitución y eliminación y en el terciario pueden hacer sustitución y eliminación. Y el paso lento sigue siendo la salida del grupo saliente para después ocurrir la extracción. Vamos a ponerlo aquí, vamos a congelar esa imagen. Primero, paso lento. Salida del grupo saliente para formar un carbocatión. Y después la extracción en la eliminación del protón en el carbono beta. Ese sería el solapamiento que ocurre en, las, en, la,
reacción. O sea, una vez que yo elimino y formo el carbocatión, tengo que extraer el protón beta para que ocurra un solvatamiento para formar el nuevo enlace pi. Y el perfil de energía es similar al que estábamos ocurriendo y observando en una reacción de sustitución nucleofílica unimolecular vía SN1. Entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a ver en la siguiente clase y que no vamos a ver hoy, sino que lo vamos a ver hasta aquí? Es esto, los factores que afectan una reacción de sustitución, perdón, de eliminación unimolecular vía E1. Vamos a pasar por el sustrato, aunque ya lo podemos ver que los sustratos tienen que ser compuestos sustituidos para formar carbocationes estables. El nucleófilo, que como en el paso lento no participa, que viene siendo en este caso una base, el nucleófilo se comporta como una base, no importa si es fuerte o débil, el grupo saliente tiene que ser un buen grupo saliente, y de nuevo el solvente tiene que ser un solvente polar prótico. Entonces, chicos, por hoy vamos a dejarlo hasta aquí. Si ustedes tienen alguna duda al respecto, con mucho gusto se las puedo aclarar. Recuerden que el quiz hasta la semana que viene y que solamente vamos a tocar lo que son las reacciones de sustitución vía SN1 y vía SN2, ¿ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, estoy a la orden para aclararla. Este, de no tener preguntas, bueno, nos veríamos, Dios mediante, ya la semana que viene, ¿ok? Entonces yo les voy a subir la presentación al Facebook y bueno, muchachos, que pasen buenas noches y que descansen, ¿ok? Vamos a proceder a detener la grabación.